Buenas tardes, soy José Marroquín, estamos aquí desde Ciudad Juárez, con un gusto volver a estar con ustedes y poder hablarles algo de la palabra de Dios y que se quede grabada en sus corazones. Es un gusto para nosotros poder estar con ustedes y llevarles algo de Dios. Y en esta tarde me está acompañando, estoy muy contento de que esté conmigo Javier Parra desde Ecuador, si quiere presentarse. Muy buenas tardes, noches o la hora que sean a cualquiera de los videntes que nos estén mirando en este momento. Mi nombre es Javier Parra, soy el hermano Salomón Diegues y reportándome desde Ambato. Sí, amigo Marro. Ok, mucho gusto. Tu pastor no oímos muy bien, pero es el hermano Salomón Diegues, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, qué bueno escucharte, Parra, qué bueno que estés con nosotros en esta hermosa tarde. En este momento, en este tiempo, queremos hablarles acerca el tema es el amor de Dios, ¿va? Entonces queremos basarnos en este tiempo de cómo el amor de Dios es grande, ¿va? Y el amor de Dios es maravilloso. 4 letras, pero que tienen una profundidad extrema, una profundidad que no tiene ninguna otra palabra existente. Si vemos en los frutos del Espíritu, habla del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, pero dice, el mayor de ellos es el amor. O sea que en el amor se funda la fe cristiana. El amor viene de Dios. Fíjate, Parra, que yo escuchaba este, un hombre que decía, el amor de Dios es tan grande, decía. Es tan grande que cuando el mundo, que antes que el mundo fuera creado, el amor de Dios estaba en el cielo, ¿no? El amor de Dios estaba con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y decía, ese amor era tan grande, decía, que no cabía en el cielo, que no cabía y que dijo Dios, ¿a quién tengo para derramar ese amor? ¿A quién lo puedo derramar? Entonces creó Dios al hombre. Qué bonito, ¿no? O sea, cómo Sí. ese amor tenía que ser mostrado, ¿no? Y empezó Dios a hacer los animales y luego después hizo al hombre, ¿no? Pero qué bonito que ese amor es tan maravilloso, es tan maravilloso que, o sea, que sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, aún así decidió crear el mundo. Sí, amigo. La verdad, mira, si vamos a profundizar el amor de Dios, nunca vamos a terminar de describirlo y en realidad, mira, como tú dices, no alcanzaría para poder describirlo, qué tan grande es el amor de Dios. Pero podemos nosotros explicarlo en una pequeñísima, muy pequeñísima porción como testimonio para nuestras vidas. Mm. Porque mira, algo que nosotros podemos dar es solo lo que hemos recibido. Y ya sabes que es más bendición dar que recibir, ¿va? Entonces, siempre es un gozo compartir de lo que uno ha recibido en realidad. Y esto del amor de Dios es un tema bastante amplio. Pero mira, Josué, que a mí me impacta el amor de Dios en este tiempo. O sea, yo solo quiero hacer aseveración en este tiempo. O sea, se ha derramado el amor de Dios siempre,
pero trayendo antes algo muy importante. ¿Qué es? Es trayendo la convicción de pecado en la condición que nos encontramos, en la condición donde el Señor nos encuentra, que es en desorden, que es en nuestros caminos, que es fuera la voluntad de Dios. Mira, mira en estos tiempos de coronavirus, de cuarentena, de encierro, el Señor se ha experimentado de una forma muy diferente, muy grande. En realidad, mira, yo solo te puedo hablar, o sea, ahorita por testimonios, porque a cada persona le ha hablado y le ha llamado de una forma diferente. Y algo que a mí me ha impactado, como te decía Josué, es que el Señor le ha hecho reconocer en primer lugar a muchas personas su condición de pecado, porque uno llega a ser una nueva criatura cuando en realidad acepta a Cristo Jesús en su vida. Pero para eso uno reconoce su condición en la que uno está viviendo. Entonces el amor de Dios va a ser derramado sobre nosotros. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos la creación, pero no todos son los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿ibas a decirme algo, Marro? Sí, sí, adelante. No, esto te decía, mira, por ejemplo, yo te iba a contar un testimonio ahorita, creí que me ibas a cambiar, pero te iba a contar un testimonio de una persona, así como te lo decía, que esa persona estaba pasando por un tiempo muy difícil. En realidad estaba muy, muy delicado de salud. En realidad ya pensaba esa persona que iba a desfallecer, pero uno intenta ayudar a alguien y es inútil. Pero cuando el Señor se extiende, ese es un milagro en realidad. Mira, y esa persona yo recuerdo, como te decía, yo sentí una noche salir con aquel y, y decirle que me explicara. O sea, digamos que yo nunca he tenido visión y que me explicara cómo es la luna, ¿va? ¿Cómo es la luna? Entonces esa persona, dije, intente convencerme que la luna existe, intente convencerme de que hay una luna. Y comenzó a explicarme que era redonda, a darme todas sus características. Y yo le digo, pero no puedo creer que existe porque no lo estoy topando. Tráigamelo, tráigamelo. Entonces, era muy, muy difícil que esa persona pueda llegar, pero llegó a un punto en el que me dijo, él es como el sol. El sol no puedes toparlo, pero lo sientes, el calor en ti lo puedes sentir. Entonces, cuando llegó a ese punto, yo sabía que podía explicarle de una forma en la que le decía, mira, Dios es así, Dios es así. Uno no puede verlo, no puede toparlo, pero uno lo va a sentir. Y la paz que el Señor te va a traer a tu vida, esa es la que te va a ayudar. Esa es la nueva vida en realidad. Cuando tú reconozcas, cuando en realidad tú tengas que reconocer, porque después de esa ocasión yo recuerdo, incluso se me vino una oración pequeña que yo le estaba, le digo, mira, gracias en este día por lo que pasó, por las pruebas que me permitiste, por la situación que me estás permitiendo pasar, que en realidad es un privilegio. Y poco a poco tu corazón se va abriendo. El Señor quiere escucharlo de tus labios, de tu boca. Cuando tú llegues al punto más bajo en tu vida, reconocerás, darás vuelta tu mirada y dirás, hay un Dios misericordioso. Hay un Dios que quiere hacer algo diferente y me está amando, me está llamando. Mira, cuando cuando nosotros nos encontremos en la tribulación más grande, ese va a ser el momento
cuando nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? Porque mira, te lo puedo decir más gráficamente de esta forma, que si estás en problemas, si estás a punto de desanimarte, si estás a punto de echar por la borda todo, ese es el tiempo exacto. A ti es el que te está dando la oportunidad, el Señor, de reconocer, de acercarte. Y mira, y justamente en uno de los, en el verso que la mayor parte puede conocer, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, yo escuchaba una frase muy, muy, muy importante en realidad. O sea, la pasaba por alto, pero era muy importante, que decía, el día en que tú entiendas lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, no te quedará otra alternativa sino corresponder ese amor. No te va a quedar otra alternativa sino responder al amor, porque cuando alguien hace algo pequeño por ti, yo lo pongo gráficamente así, alguien hace algo pequeño, hay muchas de las veces que hasta por conciencia tú te sientes un poco en, ¿cómo te digo?, en En deuda, compromiso en deuda. de corresponder, Ujú, ¿ya? ujú, Pero cuando tú llegues a entender que recibimos de esperanza por el sacrificio que Él llevó por nosotros, nosotros vamos a llorar, vamos a clamar, vamos a reconocer, vamos a darnos la vuelta y vamos a decir en realidad, yo estoy equivocado, yo necesito a Dios en mi vida. Y en estos tiempos de coronavirus, mira, yo he visto gente frustrada, yo sé, mira, muchos hemos perdido trabajo, muchos hemos perdido, muchos van a decir, los que tienen empresas, hemos perdido mucho dinero, hemos perdido, pero en realidad lo que el Señor se estaba extendiendo y dándote la oportunidad de que tú le conozcas, eso no tiene precio. Mira, el don de la salvación no tiene precio. Va a pasar lo que tenga que pasar, llegar al punto más bajo, pero vas a tener la oportunidad de que tú reconozcas a Cristo Jesús como tu Salvador. El día que tú lo hagas, el día que tú le entregues tu corazón, ese día va a ser una vida nueva, algo diferente, algo nuevo en realidad. Y mira, justamente ahorita, no sé si tienen ahí una, una Biblia. Mira, una cita que se me vino, que es en Primera de Juan 3:1. Me recordé por esta cuestión de que en la memorización, ¿recuerdas? Entonces, mira, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ¿me entiendes hasta ese punto? Para que seamos llamados hijos de Dios. Quiere decir de que cuando nosotros lo reconozcamos, lo aceptemos, demos la vuelta de nuestra vana manera de vivir, entonces nosotros vamos a hacer algo nuevo, o sea, vamos a tener una nueva vida, vamos a experimentar algo diferente. Y esa es la oportunidad, es la misericordia que se ha derramado sobre todos en realidad. Vamos a tener esa oportunidad. Mira, la luz va a estar para todos. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Me entiendes? Por esto, porque no quieren reconocerlo muchos. Y es increíble. Mira, muchos no quieren aceptarlo en realidad. Muchos no quieren aceptarlo porque el rato, el rato que están ahí en la prueba, mano, ahí en la aflicción, en lo más difícil del camino, diríamos, hasta de casualidad, diríamos, te salvas. Sí, Entonces, mira,
El Espíritu da testimonio de sí mismo y no hay necesidad de que nadie os enseñe. Ah, amigo, mira, el amor de Dios es tan grande, tan extenso para todos, pero lo que tenemos que hacer es que nosotros darnos la vuelta en realidad, reconocer quién es Él. Yo, yo creo que si vemos en el Nuevo Testamento, dice que la palabra amor aparece 57 veces en el Evangelio de Juan. Además aparece 46 veces en la primera epístola de Juan. Nomás 57 veces imagínense, en el Evangelio de Juan. Dice que en la Biblia hay 208 palabras del amor. Y si podemos ver, hay bastantes palabras. Cristo mismo nos mostró el amor. Y hay una palabra que a mí me impacta, que siempre me ha impactado y que ha sido para mí algo, pero tremendo, que causa algo en el corazón. Dice, Jehová se manifestó a mi boca y a mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto lo dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. El amor, nuestro amor tiene sus límites. Llegan los límites, ¿no? Nuestro amor es pequeño, pero el amor de Dios no tiene límites. Eso es lo extraordinario del amor de Dios. El amor de Dios va más allá. El amor de Dios les dijo a sus discípulos, si los romanos les dicen 1 milla, ustedes hagan 2 millas. El amor de Dios es tan grande que si tu enemigo te pones una mejilla, deja que te dé también la otra, ¿no? Entonces, el amor Sí. de Dios es tan grande, o sea, que aún a pesar del dolor, Dios amaba más. O sea, ese es el amor tan grande que impacta cualquier corazón, que Cristo amaba aún a pesar de sus heridores, aún a pesar de sus enemigos. Él decía, amad a vuestros enemigos, amad a los que os aborrecen. No dijo, amad a los que les hacen bien, a los que les dan todo, a los que son buenos con ustedes. Amad a los que os aborrecen. Ese amor fue el reino que Dios trajo a la tierra, que ningún otro hombre conquistador, digamos, Alejandro Magno, Carlos Magno, grandes conquistadores, ¿no? En la historia, ¿no? Nadie trajo el amor que Cristo trajo a la tierra. Y ese amor de Dios lo vemos manifestado en los 4 evangelios. Es increíble, porque no sé si te acuerdas, pero en una de las parábolas les dice que ya iba a, no había dado fruto, ¿no? Aquel árbol. Y que Dios le dice, déjalo 1 año más, ¿no? Déjalo, déjalo un tiempo más, ¿no? Esa escritura me impresiona, o sea, cómo el amor de Dios no se acaba. Aquí en Jeremías 31:3, no sé, 600 años antes, aquí Dios le está diciendo, Jeremías, te he amado y te prolongué mi misericordia. Y aquí, si vemos en los evangelios, está hablando a través cómo el Señor dijo, no, o sea, déjalo 1 año más, déjalo que cabe y abone, déjalo. Y esa es la misericordia de Dios, que aún a pesar nosotros de a veces no dar esos frutos como Dios quiere, Dios dice, déjalo, déjalo. Y es esa esperanza que Dios le dio al mundo, que Dios le da al mundo cuando lo recibe. Es esa esperanza que viene a través de su Hijo, que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida estando muertos. Y esa es la vida que Dios nos ofrece. Esa es la vida que el Señor nos ofrece. Dice,
Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Jesús está dispuesto, en el libro de Ezequiel dice que Él nos limpió, nos lavó. Jesús no solo está dispuesto a salvarnos de nuestra vida pasada, sino que está dispuesto a meter sus manos, esas manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario, por amor, por ti y por mí. Esas manos Él las mete en la suciedad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando no lo conocíamos, Dios nos amó. Dios nos amó antes que viniéramos a Él. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y yo les decía a los hermanos en la iglesia, es ese motor, es ese amor que impulsaba a Cristo en la cruz, que lo impulsaba a través del Getsemaní, a través de la vía dolorosa, al camino de la cruz, al monte Gólgota. Ese amor que hacía que Cristo no se rindiera, que hacía que Cristo no tirara la toalla, digamos. Es ese amor que hacía que Cristo lo animaba. Era el amor que nos veía a nosotros viniendo de las tinieblas a la luz. Es ese amor que nunca, nunca se agota. Y aún si nosotros lo vemos en Juan 17, Él les dice a los discípulos cómo los ha amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él nos veía antes, Él nos veía y Él dijo, Javier Parra va a venir a Cristo en un momento de su vida. Javier Parra va a conocer a Cristo y por eso estoy dispuesto a dar mi vida. Mi vida, Él dice que dio su vida en rescate por muchos. Yo me imagino que es como cuando uno hay fuego, ¿no? Hay fuego. Así es lo mismo. Cuando uno está, si se estuviera quemando un cuarto, ¿no? Y alguien te diera la mano, te extendiera su mano, ¿no? Para salvarte, ¿qué sería lo primero que hicieras, ¿no? Le das hasta el pie, ¿no? Lo que sea, pero que te Así saque es, de ahí, amigo ¿no? Marlon. Igual nosotros, o sea, estamos en un mundo donde el mundo sin Cristo va a perecer, ¿no? No hay esperanza, no hay esperanza sin Cristo, pero por eso Cristo vino en amor, por amor a una humanidad caída. Dice, es algo increíble, fíjate, pero lo vemos y lo vemos todo a través de la Biblia. Cuando va Pablo, ¿no? Sí, Que viene Pablo en su camino a Damasco, ¿no? Pablo no iba pensando en Jesús, lo menos que él iba pensando era en Jesús. Era al contrario, él quería ir por los cristianos, sí, por los que seguían a Jesús, o sea, quería matarlos, ¿no? O sea, era su enojo, era su motor, ¿no? Que lo impulsaba en ese momento camino a Damasco, ¿no? Nosotros no sabemos si iba en caballo, pero él no dice en la Biblia, pero lo cierto es que cayó, ¿no? Que cayó y que dice que Dios le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, Dios fue el que lo encontró, ¿no? O sea, qué bonito, o sea, él no iba ni siquiera, él iba en contra de Cristo más bien, pero Dios lo derribó de su orgullo, de todo lo que él creía. Y qué bonito, ¿no? Que en ese momento Pablo fue enceguecido, ¿no? Fue enceguecido y cuando abre los ojos por Ananías, ¿no? Que le abre los ojos, él fue otro hombre, ¿no? Desde ese momento, pero es cuando Dios decide quitarte
quitarte esas escamas de tus ojos y empiezas a ver la luz, ¿no? Que solo Cristo nos daba y lo vimos a través de la escritura con el ciego y es increíble. Yo Y creo fíjate, que amigo, que tú lo has visto, ¿no, Parrita? En muchas cosas, ¿no? sí, amigo. Fíjate que sí, era como te lo explicaba hace rato, amigo Marro, que así de grande, así de infinito es el amor de Dios que, como te digo, la misma oportunidad estamos teniendo todos. O sea, y no porque nosotros lo estemos buscando, porque nosotros lo queramos, Él nos Mm, está trayendo mm, de nuestra naturaleza, porque mira, era como te decía, mira, cuando una de las muestras del amor de Cristo en nosotros es como te explicaba hace rato, amigo Marro, es que el Señor o sea, en ocasiones nos da virtudes, a cada uno, virtudes. Pero a veces nosotros no podemos ocupar esas virtudes como para exigirles. O sea, como yo te explicaba, mira, yo a veces me frustraba pues viendo a muchos de los jóvenes pues en áreas en las que yo podía hacerlas bien y decía, no, nosotros estamos ahí es para ayudarlos pues, para enseñarlos. Es de la misma forma la virtud del Señor, lo más grande es su amor, y lo va a derramar. ¿Qué es el amor? El amor es la entrega, es la decisión exacta. O sea, Él decidió darnos la oportunidad, pero hasta lo máximo. Y hemos sido hallados a misericordia. Reconocer quiénes somos nos ha traído, nos ha dado vida en realidad. Somos nuevas criaturas en Él. Somos otra vida. Entonces, mira, esa misma oportunidad llega a cada uno, pero ¿cómo? ¿Cuál es el camino? ¿Qué viene primero? Una convicción de nuestra condición, reconocer quiénes son, decírselo, contárselo. Mira, yo escuché por un testimonio en este tiempo igual de un hombre que en visión vio que estaba él en un cuarto. Él estaba en un cuarto y en ese cuarto estaba archivado cada evento de su vida. Mira, eso a mí me impactó mucho. Cada evento de su vida estaba ahí impregnado. Y él comenzó a ver momentos felices, momentos importantes y estaba muy contento hasta cuando fue profundizando y se dio cuenta que llegó que aún las cosas más perversas de nuestra vida estaban archivadas ahí. Y él viendo eso, porque ya teniendo a Cristo en su corazón, uno mira su propia condición y se quebró y dijo, no, esto nunca nadie debe verlo, esto nunca nadie debe enterarse, esto debe destruirse. Y tú sabes, en el archivo del Señor, de nuestro Dios, nunca se puede borrar todo eso, pero él reconociendo en realidad de quién uno es, por lo que uno ha hecho, por su naturaleza, por su, por su forma de ser en realidad, dice que llegó Cristo y comenzó con una cara, con un rostro de pena y de alegría al mismo tiempo, comenzó a coger cada una de esas cartas y a firmarlas con su sangre. Y él dijo, no, quien merece la muerte soy yo. Pero ¿cómo va a llegar eso? Eso va a llegar cuando tú reconozcas en realidad tu condición, tu naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor te va a lavar, te va a limpiar, su gracia va a ser derramada sobre cada uno. Ese es el amor infinito del Señor sobre nosotros. Cuando nosotros le demos un cambio de 160 grados a nuestra vida, en realidad entregándole todo lo que es nuestro corazón al Señor y nuestra vida, todo gire en torno a Él, vamos a ser una nueva generación.
Y mira, y a mí me impactaba mucho de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué me impactaba? Porque ese tiempo llegó para muchos llegó en esta oportunidad de la cuarentena, del coronavirus, de problemas, de muchos perdieron familiares, muchos se enfermaron, muchos, o sea, pérdida hubo para todos, lamento hubo para todos, pero muchos en su lamento, los que dieron gracias por mucho de eso, el Señor se agrada y se extiende. Reconoces tú ahora, muchos, mira, reconocieron, se convirtieron y el Señor les ha dado una nueva paz, una nueva vida, una nueva oportunidad. Y eso me ha alegrado mucho a mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo se ha estado moviendo de esa manera. Mira, ha habido testimonios muy grandes en el que el Señor incluso los ha sanado y ellos ya en realidad ya se rindieron. O sea, ya dijeron, ya, hasta aquí me trajo el río. Pero mira la oportunidad que el Señor nos da. En Él hallamos la vida. Como tú decías, recalcando lo de Pablo, es verdad. El Señor le quitó la vista. Es una sombra de que Él estaba ciego, de que Él no miraba. Y si no, hasta cuando llegó alguien que tenía a Cristo mismo en su corazón, en su vida, como un testimonio, le lavó, le limpió y ahora él miraba, ahora veo. Ya no es algo que he escuchado, ahora es algo que veo, algo que lo palpo. Entonces tú eres la nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Me Sí. entiendes? O sea, Ujú. Y como tú dices, o sea, es ese amor que, o sea, cuando nosotros hemos hecho lo peor, las cosas malas, es ese amor que Dios es tal su amor. Si uno pone, digamos, ponemos un lado a Dios, nos ponemos del otro lado, ¿no? Hay un abismo, ¿no? Hay un sí, abismo es de, verdad. de diferencia, o sea, entre Dios y nosotros, o sea, un abismo nos separa, ¿verdad? Pero fue la misericordia y el amor de Dios que nos amó a nosotros y podemos venir a Dios, podemos venir a Dios y ser aceptos en el amado, ser aceptos. Y fue en el Evangelio de Juan que nos dice, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, Amén. no solo nos dice, bueno, ya te salvé, no, no, o sea, vivir, vas a vivir conmigo, ¿no? O sea, vas a Es estar verdad. conmigo. Dice, nosotros vivimos condenados, ¿no? Por cosas tal vez que hicimos en el pasado, ¿no? Pero el amor de Dios es tan grande que que se olvida de aquellas cosas. Cuando venimos a Él es como si ya no, como si no lo hubiéramos hecho para Cristo. ¿Por qué? Porque como decía este Parrita, nos decía, o sea, el amor de Dios es tan maravilloso, es tan grande, que Él con su precio, ese precio de sangre, nos nos perdonó aquellas transgresiones que hicimos. Entonces, para Amén. Dios, esas transgresiones no existen. Por eso nos dice que Él echa todos nuestros pecados a lo profundo de la mar, ¿no? Entonces, el amor de Sí, Dios, para Dios, ya nuestras transgresiones no existen. Cuando venimos a Él, cuando venimos y nos rendimos a Cristo, como decía, o sea, damos vuelta a nuestra manera de andar, nuestra vana manera de vivir, damos vuelta y decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor, te acepto en mi corazón, en sí, Cristo. No, no tenemos que podemos tener con lo que Él hizo por nosotros. Dicen las Escrituras, más Él muestra su amor para con nosotros, que nos dio a su Hijo. Dice, no hay mayor amor que este, ¿no? Que uno ponga su sí, vida
por sus amigos. Dios no solo nos dijo, hijo, te amo, hijo, te amo. No, o sea, Dios nos dijo, no solo son palabras, hijo, sino que fue una acción. Fue algo que decidí mandar a mi hijo, ¿no? Y Cristo mismo murió en la cruz del Calvario con acciones, no con palabras. Porque muchos, Sí. a veces a los políticos, ¿no? Decimos, hablan mucho, ¿no? Pero sin acciones, ¿no? Mucho hablar, pero sin poca acción, ¿va? Pero con Cristo, Él mismo no solo nos habla del amor, sino que Él nos lo mostró y no hay mayor amor que el que nos mostró Cristo en la cruz del Calvario. Y mirando al ladrón que estaba enseguida de él, eso nos muestra el amor de Dios en la cruz. Imagínate, o sea, dándole esperanza a ese ladrón, que quién sabe cuántos crímenes había cometido, pero el amor llegó a Dios hasta el último momento de la cruz. El amor de Dios se mostró cuando le dice a Juan, Juan, o sea, ahí tu madre, ¿no? O sea, Cristo, o sea, el pendiente de Juan, todavía es su madre, todavía en el dolor, o sea, a cada paso, dice que cuando llegaron a donde estaba Jesús en el Getsemaní, les dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, o sea, a mí es porque vienen, déjenos, déjenos a ellos, o sea, hasta el último momento cuidando de sus ovejas, ¿verdad? Y aún en el último momento con Judas, o sea, increíble, o sea, mostrándole el amor, ¿no? O sea, amigo, o sea, todavía le dice amigo, o sea, uno que hubiera hecho un golpe ahí, a ver, pero qué bonito que Cristo, o sea, le dice, o sea, amigo, o sea, con un beso, entregas al Hijo del Hombre, o sea, todavía, o sea, mostrándole ese amor. Y vemos que cuando se acerca, que Pedro les dice, voy a ser entregado, ¿no? En 3 días voy a ser entregado. Y le dice Pedro, Señor, o sea, podemos seguirte ahora, antes de que fuera entregado, podemos seguirte ahora. Y le dice Jesús, no, dice, pero me seguirás después. O sea, ahorita no, pero me seguirás después, ¿no? Entonces, o sea, qué bonito. Creo que no sé, creo que fue después, cuando ya Cristo vino. No me acuerdo muy bien, pero, o sea, le dice, no, Pedro, pero no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y vemos la vida de Pedro precioso, o sea, un hombre que caminó con Dios, que evangelizó, que hizo milagros, o sea, Dios estaba viendo después, ¿va? Y su amor, y lo vemos cuando se le aparece a Pedro, ¿no? O sea, sanando su corazón, ¿no? Después de que lo había entregado, ¿no? De que había llorado, ¿no? Increíble cómo Dios se le aparece y le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, para confortar su corazón, o sea, para sanar su corazón. O sea, si vemos cada parábola, cada historia, dice que Cristo les dio de comer, ¿no? A la multitud. ¿Por qué? Porque quería extenderse, quería que ellos fueran alimentados, o sea, en cada cosa, o sea, en cada pequeño detalle, o sea, el amor de Dios se veía, o sea, latente, ¿verdad? Y como decía el hermano Javier, o sea, era ese amor que, o sea, no porque Cristo era guapo, ¿no? O sea, sino que ese amor, o sea, estaba ahí en lo profundo, o sea, salía de sus poros, ¿no? Emanaba, o sea, ese amor, ¿verdad? Ese era ese amor que se extendía al leproso, que se extendía al paralítico, que ese era con esa compasión, ese amor, que el que nadie se acercaba a los leprosos, él se acercaba a los leprosos. El que nadie se acercaba a ese paralítico, Dios se acercó a ese paralítico. Ese era amor que queremos llegar algún día a tener ese amor que conquista cualquier corazón, ¿no?
Y lo vemos en Jeremías también, que dice, Señor, traté de sufrirlo, pero no pude. Tu amor me ha conquistado, ¿va? O sea, ese amor me ha traspasado el corazón, ¿va? Y es ese amor que nos tiene ahorita, que nos tiene con salud, que nos tiene bien, es ese amor que nos ha cuidado aún a pasar de esta pandemia que ha pegado duro, pero que el amor que es humano nunca, nunca nos deja. Y es ese amor la que vemos a través de las escrituras, la que vemos en Nehemías, en Esdras, la mano bondadosa de Dios, dice en las escrituras, su mano, o sea que iba, ¿no? Con nosotros. Es ese amor Sí, que agarró al pueblo de Israel, que sostuvo al pueblo de Israel desde que salió de Egipto, ¿va? Tomados Dios tenía al pueblo de Israel. Es ese amor que nunca se acaba. Y es un amor inagotable, un amor que nunca se acaba y que está disponible. Está disponible si te acercas a Él ahorita. Si te acercas a Él ahorita, Él está disponible con su amor. El amor de Dios no tiene límites. Y yo creo que es algo que hemos visto y que yo creo que es algo que por lo cual venimos a Cristo, ¿no? Por ese amor que nos conquistó y quién puede decirle no al amor, ¿no? O sea, nadie, o sea, aún el más duro, sí, ¿no? Aún el más sí, duro por es eso fue que te perdonado. decía hace rato de esa frase, amigo Marro, que en serio me tocó, pues. Imagínate que la decía así textualmente, decía, el día que tú entiendas qué es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, no te va a quedar otra alternativa sino apasionarte, Mm, corresponder, mm, porque como te decía, uno a veces por cosas pequeñas se siente comprometido en algo, pero cuando uno ve que algo grandísimo, o sea, ¿qué hicieras tú con alguien que llega y te hereda una mansión? O sea, vos le vas a considerar un súper amigo para ti, pero, o sea, para el resto de tu vida. Y mira, y así, amigazo, con algo material, pero el Señor te está dando una vida eterna, una vida eterna. Y mira como tú tocabas mucho ese tema, bueno, ese punto en cuanto a Juan, ¿ve? Bueno, esa parte cuando le dice a Pedro, perdón, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice, ah, sí, Señor, te amo. Y ahí le vuelve a repetir, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Y cuando le vuelve a decir la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Entonces él se entristeció y dijo, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y eso pasa en la mente y en el corazón de muchas personas. Uno dice, yo creo en Dios. Creer, creer no es suficiente. mm, Es una acción, como tú decías. El Señor no dice, te da palmaditas en la espalda y te dice, te amo. Nada más, sino Él hace las acciones todos los días, con el hecho de que uno se levanta, con el hecho de que uno tiene fuerza, con el hecho de todo lo que es el amor de Dios. Son acciones. Por eso yo digo, como dicen las escrituras, uno necesita mostrar esas acciones, corresponder, dar esos frutos. Ah, amigo, eso es algo que en realidad a uno le cautiva, porque cuando tú entiendas en realidad lo que Cristo Jesús quiere, ha hecho y está dispuesto a hacer por el amor hacia nosotros, nosotros vamos a darle la vuelta y a corresponder ese amor. mm, ¿Me entiendes? Sí, amigo, es solo como un testimonio a lo que el Señor nos ha permitido, que nosotros podamos experimentarlo. Y eso está extendido para cualquier persona está extendido, así de la misma forma como le dijo a Pedro. Mira,
él se entristeció porque le preguntó 3 veces. Entonces ahí él reconoció muchas de las cosas más íntimas y le dijo, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Yo me imagino, uno se quiebra cuando uno es confrontado en cierto punto y muchos que sepan van a darse cuenta de que es así, uno cuando es confrontado, uno se quiebra. En muchas de las veces uno se quiebra. Ahí, cuando el Señor quiebra tu vasija, es porque te va a hacer nuevamente, pero entrégaselo quebrado a Él. Esa va a ser la oportunidad de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el amor eterno que nos... amigo Marro, sí, qué bendición poder compartir esto contigo, aclarar y tener muy, o sea, enfatizar bastante eso. Incluso me animas, amigo Marro. Qué Y bendición, qué bendición. qué increíble que el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? O sea, es maravilloso, ¿verdad? Su amor es ese que nunca se acaba. Y es como aquel niño, ¿no? Que quiere mover algo, ¿no? Y que está ahí queriendo mover una piedra, ¿no? Ay, con todas sus fuerzas, ¿no? Y está ahí luchando porque esa piedra se mueva, ¿no? Y no se mueve la piedra, ¿no? Híjole, ¿por qué no se mueve la piedra, no? Y, y es una anécdota, ¿va? Dice que el padre lo estaba viendo, ¿no? Lo estaba viendo desde la ventana, ¿no? Y haciendo todas sus fuerzas, ¿no? Queriendo mover esa piedra, ¿no? Y estaba ahí y sale después, ¿no? Y ya pues el papá como si nada, ¿no? Agarra la piedra y la tira por un lado, ¿no? Pero cómo nosotros tenemos que ser así con Dios. Nosotros a veces estamos diciéndole, ay, se nos acaba el mundo, ¿no? Ah, Señor, pero para Dios ese problemita tuyo no es nada. O sea, para Dios no es nada difícil. Ay, como si nada, no mueve, ¿va? Entonces, como decía Parrita aquí, o sea, como el amor de Dios, o sea, nosotros como vasijas, o sea, tenemos, no que, más bien venimos a él quebrados. O sea, ¿por qué? Porque Dios es un alfarero, ¿no? ¿Y qué hace, qué hace el alfarero con la vasija, ¿no? La forma, ¿no? La forma, ¿no? Pero esa vasija tiene que quebrarse. Si no, el Señor no va a poder hacer nada. Si nosotros nos creemos que, híjole, yo tengo esto, tengo el otro, pero ese amor de Dios es tan grande que está dispuesto a formar esa vasija, ¿no? Y ya por último, para terminar, hay una anécdota, ¿no? Que el alfarero llega, agarra la vasija, empieza a formar, le empieza a quitar las cosas ásperas. Y la vasija decía, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás quitando esto, no? Él le dolía, ¿no? Ay, Señor, pero ¿por qué haces esto? Y dice que le empezó a quitar aquellas cosas asperosas que hacían que se viera fea la vasija, ¿no? Y empezaba a quitarle todo aquello, poco a poquito, quitarle todo aquello. Y ya cuando se lo quitó, dijo, que sabe, ya terminó, ¿no? Y ya cuando había terminado, en eso vi un horno delante de él, ¿no? ¿Cómo? Dice, me va a meter al horno, ¿cómo? Está loco, me quiere matar, ¿no? Y lo va metiendo, se va acercando al horno y más calor, y más calor, y más calor. Y en eso dice que ve por una aberturita, ¿no? En la ventana y que ve a Jesús, ¿no? Que ve al alfarero, ¿no? Y que empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar. Y le dice, espera un poquito, espérate un poquito. Y pasa todavía más calor, más calor. ¿Qué me estás haciendo? Me estás matando. Y más calor, hasta el momento que llegó a tal calor que ya estuvo lista, abrió el horno, lo sacó
y se dio cuenta que lo puso no solo atrás, lo puso de trofeo. Lo puso de trofeo en los vitrales más especiales de ahí. Lo puso ahí arriba para que todos lo vieran. Y qué bonito, porque así es lo que Dios hace en nosotros. Dios nos mete a ese lugar que parece que como Job, ¿no? Que como Job, que ya estaba al punto, las llagas lo consumían, pero salió mejor, salió con más bendición de ese lugar, ¿va? Entonces, es en ese horno donde nuestras asperezas van a salir, donde todo aquello feo que nos hace ver feos, para Dios nos empieza a embellecer, nos empieza a embellecer y somos un trofeo para Dios. Y ese es el amor de Dios, que se extiende y que de lo feo que somos nosotros, de lo apestoso que apesta nuestro corazón, Dios hace algo bello. Y ese es el milagro. El milagro de un alma que se vuelve de las tinieblas a la luz. Y es ese amor que hace que las tinieblas nos vuelva a la luz y que nos extendió su misericordia. Y yo creo que eso va a ser lo último. Y si quieres, Parrita, si quieres decirnos algo para terminar. Bueno, pues en realidad me dio mucho gusto compartirlo contigo, amigo Marro, en realidad, y en cuanto al amor de Dios, yo puedo a todos los que están mirando pues esto, decirles de que esta es una oportunidad. Si tú estás escuchando este mensaje, estás viendo este video, como sea, y llegó a tus oídos, es una oportunidad que el Señor te está dando para que tú puedas, en realidad, o sea, no mires el vaso, como te decía, no mires quién te lo dice, no mires, no, mira la oportunidad que el Señor te está dando de hacerte algo nuevo, algo diferente, algo que en realidad tenga vida, porque en esta tierra vamos a definir nuestra estadía eterna y tú estás calificándote para ser hijo de Dios o estás calificándote para las llamas eternas. Es tiempo, es tiempo. Es tiempo en el que debemos nosotros reconocer quién es Dios para nosotros. Y nunca podremos decir de que la luz nunca llegó a nuestro alcance. Estuvimos con la misma oportunidad. Y hoy es el tiempo en el que tú puedes entregar siempre tu corazón a Cristo y ser una nueva criatura en Él. Empezar algo nuevo, ser algo diferente, confiando en el Señor, pero siempre, siempre reconoce tu lugar para que no seas tú otra vez bajado, porque llegaremos al lugar bajo, reconoceremos y el Señor nos da la oportunidad nuevamente. Porque acuérdate esto, porque lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más grande que el hombre puede crear a su capacidad. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Reconoce quién tú eres y vas a tener la misma oportunidad. Gracias, Parrita, por estar con nosotros y acompañarnos y poder estar compartiendo de las bendiciones de Dios, de las grandezas de Dios, como Dios es, su amor es grande y yo creo que podríamos estar hablando unas, no sé, horas, días del amor de Dios. O sea, sí, sí, el amor de Dios no se puede medir, o sea, el amor de Dios es infinito. Entonces, y queremos que se quede en sus corazones, que ustedes puedan experimentar por sí solos, que no sea que nosotros les dejemos, sino que sea algo que ustedes mismos experimenten y que sea tiene que ser una decisión. Entonces, ahora queremos dejarles con eso en sus corazones y este 27 de mayo que se quede en sus corazones y que el Señor haga algo
Y así nosotros sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces queremos dejarlos con esto en sus corazones y fue un gusto para nosotros volver a estar con ustedes y poderles hablarles acerca de lo poco que hemos aprendido de Dios, pero que ese poco son migajas que son para nosotros una bendición y que podemos estar aquí con ustedes y aún en medio de estas cosas difíciles que hemos estado teniendo, Dios ha sido fiel y nos ha mantenido y nos ha dado de sus fuerzas y por eso estamos aquí y queremos que este video sea un ánimo para ustedes y un gozo y que estemos con el gozo del amor de Dios, el gozo que siempre está con nosotros y queremos dejarles con esto. Dios los bendiga y que tengan un bonito